Esa primera parte vamos a aprender mucho, pero no con la mente, sino con el espíritu. Y la segunda vamos a ponerlo en práctica. Vamos a tener, estoy creyendo que este es un tiempo, esta es una tarde de comisión del Padre, de activación, que va a activarnos proféticamente en lo que el Señor nos ha llamado a hacer corporalmente en Europa. Y es el tema de hoy, cerrando estas 4 sesiones, es líderes intercesores revelando la vida y gobierno de Cristo desde los hogares hasta el lugar de trabajo. Tu hogar es tu primer hogar, es la primera habitación, iglesia, tu primera iglesia, pero sí necesitamos congregarnos con el cuerpo de Cristo. Pero quiero que vayamos a Apocalipsis 3, 20, 22. Vamos a comer. Cada vez que abrimos la palabra, no es solo la palabra. Cada vez que nosotros comemos la palabra, comemos a Cristo porque Él es la palabra. Estamos comiendo de Él, estamos digeriendo a Él y conociéndolo cada momento. Dice, mira, mujer a mujer de Europa. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Está tocando la puerta y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Habemos muchos vencedores por Cristo, porque hemos vencido con Él. Y todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. ¿Dónde está sentada, mujer? Está sentada en el trono con Él. A la diestra del Padre, a la diestra al lado del Hijo, estamos sentados, y Él también está dentro de ti. Entonces, estamos sentadas en lugares celestiales, escuchando el máximo intercesor de la tierra, el máximo apóstol y el máximo profeta. Yo salí, dice, como vencedor, y me senté, tal como yo salí como vencedor, y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Esta es una tarde donde Él está tocando la puerta. Y primero es la puerta de tu corazón. La puerta. ¿Y quién es la puerta? La puerta es Cristo Jesús. Él es la puerta. Cuando a Juan se le abrió la puerta de revelación profética, declaramos que hoy se abren puertas de revelación profética, puertas que en el cielo se están abriendo para traerlas a la tierra, y en la tierra se están cerrando puertas, pero en el cielo se están abriendo, y aquellos entendidos las van a traer, las van a bajar para traerlas a la tierra y manifestarlas como intercesores. ¿Y qué dice? Líderes intercesores. Quiero comenzar brevemente. Un intercesor es alguien que se para en la brecha. Pero ¿cómo se para en la brecha? Se para en la brecha con humildad. Primero nos paramos con un corazón humilde, no intercesor orgulloso, no intercesor arrogante, no intercesor juzgador, juzgando a todo mundo. No, nos paramos en una brecha de humildad, de amor. ¿Y con quién nos paramos? No nos paramos solos o solas, nos paramos con Cristo Jesús. ¿Para qué nos paramos con Cristo Jesús? Nos paramos con Él para retornar el corazón de los hombres al corazón del Padre, como Cristo lo hizo. Cristo murió, resucitó y luego retornó a sentarse con el Padre. Él retornó con el Padre. Entonces la intercesión, un intercesor se para en la brecha con Cristo. Si usted lee en Apocalipsis, él dice que no encontró un intercesor que se parara en la brecha. Entonces, como el Padre no encontró un intercesor, dijo, yo mando a mi Hijo, y Él envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo en la cruz cerró la brecha, y entonces Él ascendió al trono y ahora está sentado en el trono escuchando lo que el Padre está diciendo, y Él está diciendo, ¿quién está en la tierra que se pare en la brecha conmigo? Estoy buscando intercesores que se paren en la brecha conmigo y comiencen a interceder por sus familias, comiencen a interceder por su ciudad, comiencen a interceder por las naciones, el Señor te va a poner nombres en los sueños, o te va a poner en visiones, porque Él quiere que te pares en la brecha por esa persona. Entonces ahora Él está buscando a nosotros que nos paremos en la brecha como intercesor con Él. ¿Y por qué usted dice,
Padre, que retornen a su corazón. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Cristo, que todos vuelvan al Padre. Cristo Jesús nos vino a revelar al Padre. El Espíritu intercede por nosotros cuando nosotros no sabemos qué interceder. Y hay una diferencia entre oración e intercesión. La oración es que cada vez que oro es más íntima, es más personal. La oración es cada vez que yo oro, Cristo Jesús se me va revelando. Cada vez que alguien ora, Jesús se le va revelando y va siendo transformado su corazón. Por eso, si alguien es una persona de oración y su carácter no cambia, sigue siendo el mismo carácter, es una oración religiosa. Porque cuando Él se nos va revelando, nosotros nos vamos pareciendo a Él. Ya no es mi carácter, es un carácter manso, es un carácter humilde, es un carácter de compasión, es un carácter de perdón. Me voy pareciendo a Cristo, nos vamos, y la iglesia, el Padre quiere que como iglesia nos vayamos pareciendo a Él. Eso es oración, pero intercesión es pararse en la brecha, es regresar a los corazones al Padre. Nosotros intercedemos primero desde una posición. Tenemos una posición como intercesores, primero posicionados en Cristo. ¿Qué dice? Sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces, pero nosotros no solo intercedemos desde una posición, tenemos que conocer nuestra identidad desde una identidad de hijos, no de mendigos. Nosotros no vamos a ser mendigos en una intercesión. Y también tenemos que tener una naturaleza. Son tres cosas muy importantes en una intercesión, porque si no se volverá una intercesión religiosa. Es desde una posición con Cristo, sentado, desde allí estamos intercediendo. Entonces nosotros escuchamos lo que el intercesor está diciendo y lo traemos a la tierra. Entonces ya esa no es una simple intercesión, es una intercesión profética, porque la intercesión profética no comienza con nosotros, comienza con Él primero. Los verdaderos intercesores primero se unen para adorar a Él y escuchar lo que Él está hablando, porque cuando adoramos nos alineamos con el corazón del Padre, y cuando intercedemos nos alineamos con el corazón del Hijo a través del Espíritu Santo. Entonces, Él quiere una intercesión profética como hijos, solo los guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Y qué naturaleza? ¿Qué es naturaleza? Es una naturaleza divina, una naturaleza espiritual, una naturaleza de fe, una naturaleza de amor, una naturaleza celestial, no terrenal. Cuando nosotros intercedemos solo con los problemas, es una perspectiva terrenal y nunca se va a avanzar. Se volverá un mendigo, pero no se volverá un vencedor con Cristo Jesús. Y queremos que nos movamos, vamos a otra dimensión. Él nos está diciendo, sube, sube, sube aquí, que te mostraré lo que está por venir. Le está hablando a su iglesia a nivel mundial. Entonces, cuando nosotros, una naturaleza, ¿qué es una naturaleza? Voy a poner un simple ejemplo. Yo le digo a los intercesores, ¿usted le dice en la mañana a su cuerpo que tiene que comer? ¿Cuántos le dicen al cuerpo? Ahora yo te digo que tienes que tener un desayuno. Nadie. Es una naturaleza. Tu cuerpo lo pide, lo mismo con Él. Es una naturaleza de amor. Entonces cada día tú quieres estar con Él, adorarle, interceder, comer su palabra, escucharlo. Pero cuando no tenemos la naturaleza, lo hacemos como huérfano. Yo necesito, yo tengo que orar, yo tengo que adorar, yo tengo que dar la palabra. Eso es orfandad. Pero cuando nosotros le amamos a Él, nosotros lo amamos, yo amo adorar, yo amo interceder, yo amo comer su palabra, amo escuchar su palabra directa del cielo y compartirlo con otros. Eso es ser hijo. Nosotros no somos huérfanos. El huérfano lo hace por un deber, pero el hijo lo hace por amor. Estamos declarando, es tiempo de declarar lo que el cielo está hablando. Está buscando intercesores que le adoren en espíritu y en verdad, y que se paren en la brecha en esta tierra con Él. El Hijo Jesucristo, el máximo profeta, el máximo apóstol, nos está buscando intercesores. Somos la puerta, somos puerta para que el Hijo entre en el corazón de la gente, en tu casa, en los hogares, en la ciudad donde Dios te ha posicionado, en el pueblo, en la región y en la nación. Ustedes son puertas y llaves.
Entonces, un líder intercesor, ¿cómo revelar la vida de Cristo? ¿Qué es la vida de Cristo Jesús? Vamos a ir desglosando ese tema. Y dice, una de las cosas, si ustedes ven en la palabra, y sobre todo en el libro de Hechos, la preocupación más grande y responsabilidad de los apóstoles, no estoy hablando lo apostólico en nivel de título, lo estoy hablando en función apostólica, porque la iglesia de Jesús desde inicio fue una iglesia con una función apostólica, una función profética, gubernamental. Para la iglesia primitiva, la función y la mayor preocupación de los apóstoles y los profetas era preparar una iglesia semejante a Cristo. Una iglesia que refleje a Él, no solo cuando predica, sino diariamente, que nosotros reflejemos el carácter de Cristo cuando hablamos con otros, aun cuando tenemos esos momentos difíciles con otros, responder con mansedumbre, con humildad. Esa era la preocupación, y que esa vida creciera en la vida de los creyentes de esa vida, de esa iglesia primitiva. Pero hoy es lo mismo. El papel, el rol de los apóstoles, profetas, de las 5 gracias ministeriales como ministros de un nuevo pacto, es equipar al cuerpo de Cristo hasta que Cristo sea formado dentro de nosotros. Ese es el rol de la iglesia, hasta que reflejemos a Él. A medida que tú compartes con alguien, tú te vas pareciendo a Él. Cuando tú vas a hacer misión, nosotros venimos como misioneros aquí a Gran Bretaña. Tú te empiezas a dice la gente muchas veces que el misionero comienza a parecerse mucho al local, porque comienza a compartir, comienza a vivir con ellos, aunque tú eres de otra nación. Entonces, con Cristo, si todos los días estás comiendo de Él, estás compartiendo, estás intimidando, ya no seremos, no es la naturaleza carnal, es su naturaleza en nosotros. Todo en el evangelio tiene que ver con asuntos de naturaleza divina. Si no, será religión, lo haremos por pura religión. Y quiero decirte una cosa, esa vida no está lejos. La vida de Cristo en ti ha sido entregada a ti y está dentro de ti. Es como cuando una mujer está embarazada. Una mujer embarazada se cuida todos los movimientos porque puede perder esa vida. Y Él quiere que esa vida que está dentro de ti, el Padre te ha entregado su Hijo, nos ha entregado su Hijo, lo más preciado para Él. El que entregó en la cruz del Calvario, al que le ha dado el dominio, el reino, está dentro de nosotros. Y esa vida, si nosotros no tenemos intimidad con Él, si no adoramos, oramos, comemos esa palabra o escuchamos su voz, esa vida va decayendo. Y el papel más grande de una iglesia no es alimentar la estructura de un ministerio, es alimentar la vida de Cristo en la gente, porque a eso nos mandó el Señor. Aleluya. No es buena la estructura, pero la estructura cuando se vuelve rígida colapsa, porque el Señor no nos mandó a alimentar la estructura de un ministerio, sino a que crezca la vida de Cristo en la gente. Y ese debe ser nuestra labor y tu labor con tu familia, que tus hijos estén creciendo, porque cuando esa vida nosotros, Él la entregó, nos la regaló, nos las dio. Ahora Él nos dice, cuídala diariamente, y lo que tú cuidas lo protege, lo que tú proteges porque lo amas, y lo que amas lo preserva, y lo tenemos que preservar para la siguiente generación, mujeres. Esa vida tiene que correr a la siguiente generación. Nuestra siguiente generación seguirán amando a Cristo Jesús, serán fieles a Él, serán fieles a su mensaje y serán temerosos de Él. Nosotros es algo, creo, profundamente en el corazón del Padre, que la iglesia pueda reproducir a Cristo otra vez. Amén. Y pueda responder al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Que podamos responder al Padre y que nos unamos a su Hijo, no con un amor romántico, no un amor almático, sino un amor eterno del Espíritu, el amor al cual dice yo me rindo.
lo rindo todo a Él, porque sin Él no puedo hacer nada. Sin Él mi familia no puede. Sin Él esta ciudad no puede seguir. Ese es el amor que Él está esperando. Un amor incondicional, no un amor que hoy le prometo a Él, voy a hacer esto y mañana nada. Es un amor de rendición. Intercesores, nuestra labor es interceder hasta ver a Cristo formado dentro de nosotros y dentro de nuestras familias. Como Pablo dijo, hasta que Cristo sea formado en mí. Ese es el papel de la iglesia. Y como intercesores debemos de preguntarnos qué es lo que está impidiendo en Europa que la vida de Cristo sea revelada. Y Él nos va a revelar corporalmente y vamos a correr como un solo ejército, viendo muchos venir a Cristo, naciones enteras rindiéndose a Él, hogares enteros adorando a Él, intercediendo, siendo sanados, siendo liberados, porque Él gobierna y es tiempo de volver a ver a su Hijo, no ver primero nuestras necesidades, sino a Él primero, porque dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Cuando buscas el reino habrá respuesta inmediata para lo que estás necesitando. No corras por tus propios intereses, corre por los intereses de su Hijo, porque el Padre está buscando gente en esta tierra de Europa que no corra por sus propios intereses humanistas, individualistas, sino por el interés de su Hijo, que el interés único de su Hijo fue hacer la voluntad del Padre y terminar la tarea que Él le había encomendado. Y ahora, líderes intercesores, revelar la vida de Cristo. Usted está de esa vida y tiene una labor, tiene una misión, revelar esa vida a su siguiente generación. Primero su hogar, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, en las calles donde el Señor le lleve, pero no puede estar afuera y su casa perdiéndose. Necesitamos volver a la centralidad de lo que Él ama, y Él ama la familia y quiere volver la familia a Él completa. Líderes intercesores revelando la vida de Cristo y ahora el gobierno de Cristo. ¿Qué es el gobierno? El gobierno de Cristo es su reino. Es su reino, dice, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, que sea así como es en el cielo, que sea en la tierra. Entonces, ¿cómo es en el cielo? ¿Cómo es delante del trono? Nuestros hogares tienen que ser un espejo del cielo. Tenemos que entender que esto no es una frase, no. Tenemos que hacer la palabra viva en nosotros, viva en nuestra familia. Entonces, en el cielo, si usted lo lee en Apocalipsis, dice que hay constante adoración, constante intercesión. Ahí está la palabra, los ángeles santos, santos, y todos están atentos a lo que el Padre va a escuchar. Entonces, cuando nosotros como intercesores hacemos eso primero personalmente en nuestros hogares, se establece un gobierno de Cristo, porque el gobierno de Cristo, adoración e intercesión, no es asunto religioso, no es asunto de lo que lo metimos en cuatro paredes solamente. No, cuando usted adora e intercede, es un asunto de gobierno celestial que domina la tierra. Es un asunto no solo en tu hogar, se va a manifestar afuera en los lugares públicos, porque lo que se manifiesta en secreto se manifiesta en público, se revela en público. Entonces hay 4 bases fundamentales para que tu hogar pueda ser visto como un espejo del cielo a la tierra. Muchos oran pero no adoran. Otros adoran, pero no oran o interceden. Otros no comen la palabra y tampoco prestan atención a lo que Dios como Padre, no estoy hablando Dios solamente, sino se les reveló Dios como Padre. Está diciendo a esa casa, y esa casa se vuelve la casa del Padre, casa de oración para las naciones. El Señor quiere eso de nuestros hogares. Primero, adoración. La adoración, alabanza, la raíz de adoración es obediencia, servicio primero, es obediencia a Él, es sometimiento a Él, pero la adoración también como expresión de canto. Él quiere que
Cada vez que adoramos, nosotros adoramos. Puede ser que adores con tu propia voz o pongas una alabanza. Cada vez que adoramos, nosotros estamos reconociendo a Él como autoridad en nuestros hogares. La adoración reconoce a Él como autoridad. Estás adorando, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que gobierna los cielos y la tierra, el majestuoso, el poderoso. Entonces, estás declarando su autoridad. La adoración reconoce su autoridad. La adoración es para declarar quién Él. Entonces, comienza una atmósfera diferente en tu hogar. Hay algo que comienza a cambiar. La intercesión se ejecuta el poder. Él ejecuta. Entonces, cuando adoramos, estamos adorando, de repente comenzamos a interceder cosas que nunca nos imaginamos, porque Él está bajando del cielo a la tierra lo que Él está intercediendo, y aquella necesidad que estaba desesperado, solo enfocado en tu necesidad, nunca se resolvió. Pero cuando el intercesor comienza a decirte, hay una respuesta, y aquello inmediatamente se solucionó. Porque no es con la mente terrenal, sino es con una mente celestial. Otro de las bases, adoración, intercesión. Delante del trono hay adoración, hay intercesión, hay la palabra de Dios, la palabra, intercesores. Necesitamos volver a esa palabra. Cante la palabra. Yo tomo la palabra y la canto en mis tiempos con el Señor. Interceda con la palabra, porque cuando intercedes con la palabra, estás intercediendo la voluntad de Dios. Y cuando entonces esa palabra se te va penetrando en el espíritu, ya no es con la mente. Yo siempre digo, no son oraciones de historia, ni oraciones intelectuales, ni oraciones terrenales. Es una intercesión gobernada por Él. Necesitamos volver a esa palabra, y en esa intercesión yo aliento a todos y recomiendo y animo, más que animarlo, desafío a orar, interceder en lengua, adorar, interceder en lenguas, porque la intercede es misterio, y Él te da los niveles, los diferentes niveles de lengua, las lenguas que tienen que ver con el león de Judá, las lenguas que tienen que ver para la guerra, las lenguas que tienen que ver para los cielos abiertos, las lenguas de victoria, y algo se rompe allí en tu hogar. Necesitamos escuchar, por último, el cuarto, escuchar la voz de Dios como Padre. Muchos conocen a Dios, pero no conocen como Padre. Y Él quiere volver a traer su paternidad a su iglesia y a tu casa, a tu hogar. ¿Por qué crees que hay pleito en los hogares? Porque hay una orfandad. Y cuando Dios se nos revela como Padre, la paternidad de su amor va a estar allí. Hay muchas madres solteras, y nosotros siempre le decimos esto: hay un padre en el hogar, comience a revelarle la paternidad a sus hijos, y crecerán no creyendo que no tuvieron un padre, sino que se les reveló el Padre. Se les revela, porque se les va a revelar Dios como Padre, y ellos crecerán hijos con identidad de un Padre celestial. Y donde está el Padre, en aquel hogar todo será suplido por el Padre. Nada faltará, nada faltará. Entonces, líderes intercesores revelando la vida y gobierno de Cristo. Entonces, aprendimos ya la vida, ahora el gobierno. El gobierno tiene que ver con asuntos de adoración, de intercesión, de la palabra, y escuchar la voz de Dios como Padre. Pero ¿dónde lo vamos a revelar? Dice, desde los hogares. Y ahora vamos a ver qué es un hogar. ¿Estamos comiendo? Yo estoy disfrutando esta palabra. Yo estoy comiendo, porque cuando vengo aquí yo no les vengo a predicar algo o a enseñar algo que lo tengo, no, algo primero le digo es que se me le revele aquí para que haya una impartición. Entonces, yo también estoy comiendo esta palabra con ustedes. ¿Qué es un hogar? Hay una diferencia entre casa y hogar. Y yo puedo identificar inmediatamente a alguien que creció en una casa o que creció en un hogar. Hay una diferencia. El hogar, la casa es el lugar físico, pero el hogar es la atmósfera de una familia. El hogar es una atmósfera, y atmósfera, el significado de atmósfera es gobierno.
La atmósfera que está en tu hogar está gobernando tu hogar. El hogar, y quiero que nosotros nos examinemos hoy, no de una manera, yo quiero revelar esta palabra desde una plataforma de gracia, de amor, para traer luz, no condenación, sino para que nosotros podamos ver que realmente qué es lo que está gobernando en nuestros hogares. Y yo quiero, porque recuerde, la atmósfera, eso es gobierno. Entonces, si hay una atmósfera, hay una atmósfera de pleito, eso está gobernando. Entonces, quiero que nos examinemos. ¿Qué atmósfera está gobernando en tu hogar? Tú mismo contéstate. Tengo algunas preguntas aquí. ¿Está gobernando una atmósfera de paz o de pleitos? ¿Está gobernando una atmósfera de amor o de falta de perdón o odio? ¿Está gobernando una atmósfera de mansedumbre o de gritos? Examinemos nuestros corazones hoy y nuestros hogares. Los hogares no fueron, Dios no los diseñó para ser los campos de batalla de pleitos y contiendas. Los diseñó para que sean su habitación. Los diseñó para que sean un espejo del cielo a la tierra. Los diseñó para que sean embajadas del cielo, para que cuando alguien entre a tu hogar, toque la puerta y dice, aquí hay algo, yo no me quiero ir aquí hay una paz. Y allí muchos van a conocer al Señor, porque muchos van a ser sanados en tu hogar, porque ahí está el gobierno de Cristo, la atmósfera gobierno. Entonces muchos van a ser liberados en ese hogar, ni aun que comiences a predicar o a decir no, porque solo porque hay una habitación de adoración, de intercesión, una atmósfera del Espíritu Santo siendo absorbida esa casa como un centro espiritual del Señor. Él quiere eso, nosotros lo experimentamos a diario en nuestro hogar, cuando gente viene y dice, aquí hay una atmósfera, aquí hay una paz. Hay gente que dice, yo no sé por qué yo estoy revelando esto, yo nunca se lo había dicho a nadie, pero nosotros sabemos por lo que hemos levantado y siendo un altar constantemente con Él. La vida de Cristo no puede ser revelada y edificada y cuidada únicamente en los servicios de una congregación. Una vez por semana, 2 veces por semana. Los hogares no se va a permitir que esa vida se crezca. Si no permitimos a Dios gobernar nuestro hogar, tampoco le permitiremos gobernar nuestras vidas. Estamos permitiéndole a Cristo Jesús, a su Hijo, lo que más ama y lo que nos ha entregado, que gobierne nuestros hogares. Si no le permitimos que gobierne nuestro hogar, tampoco va a gobernar este corazón. Es necesario, familia, que reflexionemos. En el libro de Hechos, por el tiempo, ustedes lo pueden leer, Hechos 10. Pero usted ahí encuentra un hombre llamado Cornelio, un hombre ferviente, dice la palabra. Había 3 características de este hombre, pero no solo de él. Y quiero compartir e impartir a ustedes. Era un hombre ferviente en oración. Este hombre oraba todos los días. A las 3 de la tarde se le revela una visión, orando a las 3 en punto. A la hora novena. Este hombre era un hombre de adoración, dice una versión en inglés, y de adoración y de oración. Este hombre, segundo, era temeroso de Dios y era generoso. Pero no solo él, dice en una versión que tengo en español, dice, él era un hombre de oración, de adoración, temeroso de Dios, generoso, igual que todos los de su casa. Igual que todo lo de su casa. Entonces este hombre no se comía la vida de Cristo, no compartía la palabra solo él y no con su esposo ni sus hijos. No, él hacía, dice, con todos los que estaban en su casa. Si usted ve más tarde, cuando invita a Pedro, dice que estaban todos los de su casa y los amigos más cercanos. Cuando llegó por primera vez el apóstol Pedro a la casa de él. Y después el Señor le da la visión que envíe 3 hombres a Jope. Pero era un hombre guiado por el Espíritu. ¿Te imaginas? Tú estás me imagino, en ¿dónde estás, Nancy? ¿En qué ciudad estás? Almería. Tú estás en Almería y el Señor te dice, envía 3 hombres y envíalos a Barcelona y no conoces a nadie en Barcelona. Es ser guiado por el Espíritu. Amén, y Él quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu. Y este hombre, como conocía a Él, envió a esos hombres porque el ángel le habló.
a las 3 de la tarde. ¿Y dónde estaba este hombre? ¿No estaba en una congregación? ¿Dónde estaba? En su casa. En su casa cuando estaba orando. Entonces los envía Pedro. Ustedes estudien, voy a hacerlo brevemente. Pero Pedro, mientras él está viendo esta visión, Pedro está en la azotea orando. ¿Dónde, Pedro? ¿Estaba en la calle? Estaba en su casa. Otra vez, dos hombres. Entonces, ¿qué va a suceder cuando levantes, cuando seas un altar de Cristo en el hogar? Es que ahí se te va a ver visiones, va a haber revelaciones, ángeles van a venir, van a haber mensajeros. A estos hombres se les reveló en el hogar, se les reveló en la casa y Pedro tiene una visión. Cornelio está seguro de la visión, pero Pedro no. Pero Dios conoce los corazones y Dios le dice a Pedro cuando aquellos hombres están tocando la puerta, le dice, no dudes. Le dicen una versión en inglés, porque yo soy quien los envío. Abre la puerta. Si Dios no le dice, no la abre. Entonces la duda se le fue a Pedro. ¿Y qué sucede? Se encuentran con Cornelio. Viene a la casa de Cornelio y Cornelio le tiene toda su familia y todos sus amigos más cercanos. ¿Y qué sucedió? Se unió las dos visiones, visión celestial. Mujeres de Man Europa, usted tiene un llamado celestial, dice la Biblia. No soy yo que se lo estoy declarando, es la palabra de Dios a través de mi boca. Usted tiene una visión celestial. Ese es nuestro primer llamado. Es un llamado celestial para tu familia. Es una visión celestial. Y una vez que estaban estos dos hogares en puntos que ni se conocían, entonces Dios une la visión de Pedro y Cornelio. Dios está a punto de unir visiones en este momento. La visión de Berlín con España, la visión de Suiza con Italia. Dios está a punto de ciudad con ciudad, porque se van a unir en la intercesión y en la oración desde sus hogares. El Señor unió esta visión. ¿Y qué sucedió? Pedro entró a la casa de Cornelio y Cornelio no era cualquiera, era un gobernador de Roma. Entonces Dios se abrirá las puertas para hombres de influencia, para que lleves el mensaje. Hay gente que está esperando por ese mensaje que Dios te va a dar cuando permita que Cristo sea el centro, que Cristo gobierne tu hogar y tu familia. Y Pedro le dice, le cuenta todo el relato Cornelio y le dice, yo tenía 3 días o 4 creo de estar orando y a la hora 9 un ángel se me apareció en mi casa y me dio la visión y ya la relató y Pedro le dice, yo vi otra visión. Dios le quebró la estructura religiosa a Pedro, porque Pedro no podía creer que tenía que ir a los gentiles. Le quebró estructura de educación, de clase social, estructura de nación. Estaba quebrándole en Pedro, como lo está quebrando con nosotros en Europa. La rompió y le dijo, ¿cuál es el mensaje? Le dijo Cornelio desesperado con su familia, danos el mensaje. Y él le dice, Dios nos muestra favoritismo en cada nación. Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. Él acepta a ti en cada nación. Y todo ese hogar se convirtió al Señor. Y le dijo, y que Jesús sea el Señor de ustedes. El Señor está llamándonos a nosotros. No solo que Jesús sea el Salvador de tu casa, sino el Señor, el señorío de Cristo. Cuando Él es el Señor, yo ya no hago y mi familia lo que quiere, sino que hago su voluntad primero. El señorío de Cristo. Hacemos su voluntad. Él gobierna, ya nosotros no gobernamos. No nos vamos a aquella ciudad porque nos pagan mejor un trabajo. No, es que dices, es tu voluntad, yo voy allá porque el dinero no me va a gobernar. Es Cristo que va a gobernar, porque quizás Dios te quiere en esa ciudad, porque ahí el Señor, mientras os espera, Él va a abrir la puerta aún mayor. Es tiempo de reconocer el gobierno de Cristo en nuestros hogares. Y no podemos continuar con una doble vida. En la congregación una vida, en el trabajo una vida y en la casa otra vida. No, somos una sola cara. Lo que somos en el hogar, reflejando a Cristo, no tenemos nada que esconder. Yo creo profundamente que Dios está levantando un remanente de líderes, que somos transparentes, que no tenemos nada que esconder, que pueden venir y abrir y no hay nada. Pueden ver nuestros teléfonos y tenerlos y no tenemos
hacemos nada, porque el Señor es un liderazgo transparente, es un liderazgo que somos más todavía transparentes, rectos, honestos cuando no estamos con nadie, porque estamos con Él solamente. Levanta así a tus hijos. Él está levantando la integridad, la honestidad, la corrupción. Nace en un hogar primero, no nace en una política, ni en la carrera que escogimos, sino nace en un hogar. Pero cuando comenzamos a enseñar la verdad, necesitamos permitir a Cristo Jesús que gobierne nuestros corazones y hogares. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, necesitamos volver aquello que dejamos. ¿Y qué dice Apocalipsis? Yo tengo algo contra ti, que dejaste tu primer amor. Y he estado meditando en estas últimas semanas, porque el Padre me dio una palabra una vez y siento que es parte de un mandato que tengo en mi llamado. Me dijo, mi iglesia ha olvidado a mi hijo. Mi iglesia ha olvidado a mi hijo Jesucristo. Y todo lo que hagan sin él para mí es vanidad, no tiene valor. Y quiero que vuelva mi hijo a los corazones, vuelva a ser el centro en los hogares, vuelva a ser el centro en la iglesia de Cristo y será el centro también allá en aquella ciudad, allá afuera en aquella sociedad, porque ellos me lo revelarán. Él está clamando para que volvamos a ser los voceros de su hijo. El Espíritu Santo es el representante junto con nosotros en la tierra de Cristo Jesús. Entonces, lo que estaba meditando, lo que olvidamos es porque no nos dimos cuenta. A veces yo tenía un problema antes. Aquí en Inglaterra llueve mucho y siempre yo digo a mis amigas, lo primero que tienes que andar en una cartera es una sombrilla, porque no sabes dónde va a agarrarte la lluvia. Y si voy a un restaurante, pongo la sombrilla ahí, se me olvidó. Y la necesito. Y salí y después me acordé, después ya cuando terminó la lluvia. Entonces lo que dejamos es porque lo olvidamos o no nos dimos cuenta que perdió la importancia. Y es necesario volver a su primer amor. Él quiere hacer un reseteo en el corazón. Aprendimos de Nati un día que estábamos aquí. Ella tiene un bypass, un marcador en su corazón y dice que tiene que ser reseteado. Y necesitamos un reseteo en el corazón. Para que el reseteo significa que tiene que volver al original. Tenemos que volver al diseño original. Y el diseño original no es una forma, primero es una esencia, es volver a Él. Es volver a Él, es volver a su primer amor. Y en otra versión dice, sí, tengo algo contra ti porque olvidaste el primer amor y dejaste de amar a los otros. Tenemos que volver a amarnos los unos a los otros. La iglesia primitiva tenía un entendimiento, hermanos, tenía un entendimiento de ese amor que había sido revelado a través del Espíritu Santo. Y miremos qué pasó con ese entendimiento profundo de ese amor. ¿Por qué quiero llevarlos a esto? Porque el Señor nos quiere llevar a las profundidades de su corazón. Y las profundidades de su corazón primero tiene que ver con una raíz de amor. Todo lo que hagamos, cuando me dio esa palabra, me dijo también, todo lo que hacen, todo lo que hagas sin amor, para mí yo no lo reconozco. Porque es un asunto religioso. Porque para mí todo lo que reconozco tiene que ver con un fundamento de mi amor, de mi amor. Y el amor, ellos tenían, la iglesia primitiva tenía un entendimiento profundo de ese amor en sus hogares, que vinieron a ser una sola iglesia, impresionante, cómo tuvieron todos juntos, vieron la misma visión, oyeron el mismo sonido, porque estaban unidos en el espíritu, había una naturaleza del espíritu en aquel hogar, y no fue en una calle, fue en un hogar, ahí se les reveló. Y entonces, ¿qué pasó a esta iglesia con la revelación de ese amor? Y eso va a pasar en tu casa, eso va a pasar en tu hogar cuando se revele el amor. Este no es un amor romántico, es un amor eterno, es el amor ágape, es el amor incondicional, es el amor no egoísta, es el amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo perdona. Es un amor que no tiene precio. El mundo no lo conoce y quiere que se lo revelemos. Y no es algo, es Cristo mismo ese amor. Él es el amor. Él es la vida, el amor que está en nosotros. Vemos una cosa en Hechos 2. Cuando vino esa unicidad en ese amor,
Y yo oro, declaro que va a venir una unicidad de ese amor en Man y en el cuerpo de Cristo de Europa, que ustedes, mujeres de Man, no correrán por sus intereses, correrán primero por los intereses del Señor. Viene un orden divino, viene una sincronización del Espíritu, que no correrán basados en el temor, sino en el amor de Cristo que echa fuera todo temor. Declaramos ahora que todo temor se va por el poder de su palabra. Y ellos uno, ¿qué pasó? Por la revelación de su amor y esa unicidad en el Espíritu, porque ellos se volvieron uno con Él y unos con otros, no una unidad. Nosotros comenzamos juntos, unidos, pero nunca unidos vamos a llegar a ser lo que Él quiere. En Juan 17, el sueño de Él fue que seamos uno, y el uno tiene que ver con esa comunión íntima con Él y con nuestros hermanos. Primero, los hogares de la iglesia primitiva, cuando se les reveló el amor, ellos comenzaron evangelismo en sus hogares. Aleluya. Comenzaron evangelismo en sus hogares. Ahí se convirtieron. Es tiempo de que ahí tus hijos, los primeros en llevar a Cristo a tus hijos, eres tú, no es el pastor, eres tú. Tú eres el primer apóstol, el primer profeta, el primer evangelista, el primer maestro, el primer intercesor, el primer evangelista, pastor en tu hogar. Si un profeta aún viene de afuera y da una palabra a tu hijo y tú no hay paz, no la recibas, pero tú eres la autoridad. Tú eres el primero en tu hogar. Tienes que reconocer. Son las gracias ministeriales que también Dios le ha entregado a los padres. Eres el primero. Entonces tu hogar quiere convertirse en un hogar. Dios quiere que el Padre quiere que tu hogar se convierta en un hogar evangelístico de reino. Un hogar donde tus hijos, tú los lleves, sean los primeros en llevarlos a conocer a Cristo, a hacer esa oración de fe, pero también revelárselos como Señor. En tu hogar muchos amigos van a venir a comer y van a recibir a Cristo en tu hogar. Yo tengo ejemplos de ahora de compañeros de universidad que me llaman y me dicen, ¿te acordás? En tu casa, en tu apartamento, yo conocí al Señor, éramos estudiantes. Y comíamos ahí, pero no perdía la oportunidad de compartir esa vida de Cristo, y muchas veces ni hablaba, pero el testimonio, ellos querían más. En tu casa quiere que tu hogar sea un hogar evangelístico. Segundo, ellos eran equipados con la doctrina de los apóstoles en los hogares, y esta no es una doctrina de hombre. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué doctrina le daban esos apóstoles? Ellos le daban la doctrina, la enseñanza de Cristo Jesús. Cada día les revelaban a Cristo. Dice que había 3 enseñanzas que la iglesia primitiva tenía en esos hogares, que no faltaba: la fe, el amor y la esperanza. Entonces ellos dice que en segunda de Juan 1:9 dice que a medida que ellos que se les enseña la doctrina, si alguien pierde la doctrina de Cristo, perderá la relación con el Padre y con el Hijo. Entonces necesitamos volver a la enseñanza, a revelar la persona de Cristo, a revelar toda la revelación profética. Tiene que ver con su Hijo, tiene que ver con Cristo. El Padre quiere que tu hogar sea centro de entrenamiento con tus hijos primero, que comiences a entrenarlos en la palabra, comiences a entrenarlos en el Espíritu, comiences a entrenarlos espiritualmente. Él quiere eso definitivamente. Tercero, la iglesia primitiva, al tener este entendimiento, se volvieron hogares donde había un temor de Dios. Reconocían a Jesús como Señor todo el tiempo. Y tenían tiempo de impartir es tiempo de impartir nosotros a nuestras generaciones el temor de Dios y el señorío de Cristo. Porque un día visité a mi familia en Estados Unidos y comencé a caminar en una calle y había llevado un caso de una persona allí que tenía problemas serios con varios jóvenes, un líder de una congregación, y comencé a pensar, ¿por qué esta generación de ahora hay tanta necedad? Me pregunté a mí mismo platicando en el caminar con mi padre, y cuando caminé me dijo, ¿sabes por qué? Porque perdieron el temor y tienen que volver. La generación, tenemos que enseñarles el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, y lo opuesto a necedad es sabiduría. Entonces, si hay necedad, no hay sabiduría, y si no hay sabiduría, no hay temor de Dios. Enséñele a amar a sus hijos, a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, al Padre, pero únicamente con amor ellos no van a ser sostenidos. La persona, necesitamos el amor y el temor de Dios para mantenernos firmes en el caminar con el Señor.
Él quiere que tu hogar sea un hogar donde haya el señorío de Cristo, donde esté el temor de Dios. Estamos un día en el entrenamiento aquí estudiando el temor de Dios. Es maravilloso cuando se le da un legado del temor de Dios. Tus hijos serán hijos prósperos, dice, que serán hijos que no tendrán temor de las tinieblas. Ellos levantarán, puede leer, creo que Salmo 129. Es poderoso, 112, él es uno de ellos dos, es poderoso cuando comienzas a enseñar el temor de Dios. Tu hogar quiere ser un hogar donde Cristo gobierne, el señorío de Cristo. Cuarto, los hogares de la iglesia primitiva tenían un entendimiento profundo del amor de Dios. ¿Y cómo lo expresaron? Lo expresaron con generosidad. ¿Somos generosos en nuestros corazones o solo cuando vemos una necesidad? La generosidad no tiene que ver primero con una necesidad. La generosidad tiene que ver primero con obediencia al Padre. Se da por amor y obediencia a Él. Y sí, vamos a ayudar a gente en necesidad, pero cuando alguien da solo por necesidad, eso todavía no se le ha revelado lo que es generosidad del Padre. La generosidad del Padre puede ser que alguien parezca que tiene todo, pero si el Padre te dice, dale eso, dáselo. Porque Él quiere tratar con el corazón de esa persona que quizás tiene todo, porque es generosidad, la generosidad. Entonces, pero ellos fueron más allá de esa generosidad, de comer juntos, de adorar juntos. Ellos fueron más allá. Ellos compartían sus bienes y recursos entre ellos y no les faltaba nada. No les faltaba nada. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas cosas tienen muchas cosas? Es tiempo quizás que el Padre quiere que compartas con otros de las riquezas que Él te ha dado. Y cuando hablo de riqueza, yo hablo de las riquezas primero eternas y también de las riquezas temporales que el Señor nos ha dado. De compartir con otros. El dar tiene que ver con todo, no solo con dinero. El dar un abrazo, el dar una sonrisa, el dar hospitalidad, el dar un vaso de agua. Cuando tú estás dando eso, estás dando la vida de Cristo a la gente. Él quiere eso. Entonces quiere que tu hogar se vuelva un hogar generoso, un hogar distribuidor del amor y la vida de Cristo. Que cuando la gente entra allí, cuando tú le das un abrazo, no es un simple abrazo, estás impartiendo su vida. Estás impartiendo la vida de Cristo con aquel abrazo porque Él está dentro de ti. Y quinto, ellos entendieron el gobierno de Cristo. A través, ellos adoraban, ellos oraban, ellos intercedían, ellos ayunaban, ellos comían juntos. Entonces ellos se dieron cuenta, ellos fueron un altar vivo de Él. Y ese altar vivo vino a ser tan poderoso que ellos, el Señor los equipó en aquellos hogares, los equipó en el espíritu. Y en Hechos 2 dice que de aquellos hogares los esparció a los lugares de público para revelar la vida de Cristo. La iglesia no se encerró en 4 paredes y es un nuevo tiempo. En esta pandemia el Señor está equipando en hogares, está equipándote con una palabra de sabiduría, una palabra de entendimiento, una palabra de madurez, está equipándote en sanidades, está equipándote como un intercesor, porque viene el tiempo y vas allá a tu lugar de trabajo ya equipado con autoridad, con sabiduría, y Dios te dice, dale la palabra al compañero de trabajo o dale la palabra en el supermercado, en la calle, porque el Señor te está equipando en el hogar y tus hijos van a la escuela y también entonces vienen las ideologías que quieren meterle, pero el niño dice, no, algo diferente estoy aprendiendo en mi hogar, y va a orar, va a interceder y se encuentra con otros niños en la escuela o en el colegio o en la universidad y comienzan a orar juntos y se comienza a establecer el gobierno de Cristo. Es una
movilización de adoradores, intercesores, desde los hogares hasta el lugar de trabajo, equipados por Cristo mismo. No la dependencia de un hombre. Necesitamos honrar nuestras autoridades, pero tú no puedes depender todo el tiempo que un hombre te esté dando la palabra. Necesitas comer. Te imaginas que todos los días alguien te esté dando la comida en la boca con una cuchara. No, es igual en lo espiritual. Tú necesitas alimentarte y necesitas alimentar a tus siguientes generaciones. Dios te está equipando hogares que van a ser hogares llenos de sabiduría, hogares llenos de paz, hogares de milagros, hogares que el Señor está prosperando, no solo una prosperidad exterior, sino una prosperidad desde adentro hasta afuera. La prosperidad tiene que ver con una prosperidad integral, es una prosperidad primero espiritual. Padre, declaramos ahora que tú estás soltando hogares y esos hogares y tu hogar se volverá casa de oración a las naciones. No necesariamente va a ser un hogar abierto a todo el público, pero como estás levantando y siendo altar de Cristo en el hogar, una habitación le has preparado. Entonces dice el hogar de Eva, el hogar de Eva, allí está, ese hogar de Eva se convierte en mi casa de oración para las naciones, y ese hogar entonces comienza la luz de Cristo y comienza a alumbrar los vecinos, comienza a alumbrar la región, comienza a alumbrar la ciudad, comienza a alumbrar y te comienzan a llamar y dicen, pero ella es solo una simple intercesora, ella no es nadie, dice, para la gente, pero para Cristo sos conocido en el corazón de él. Ella no es pastora, no es un líder, no, él no está buscando título, está buscando hijos dispuestos. Y que vamos a ver, yo estoy creyendo con el equipo, hoy estábamos orando y vamos a ver casas de oración de familias y generaciones por toda Europa, casas de oración de familia y generaciones. Tu casa será casa de oración a las naciones, y desde ahí la iglesia primitiva se esparció y se fue a los lugares de trabajo, y la multitud vino cuando escuchó el sonido. Muchos van a venir, porque la intercesión que hagas en tu casa, tus hijos volverán a él, aquellos que creyeron que todo está perdido. El Señor dice hoy, si me haces saltar y sos saltar conmigo, si vuelve el Padre, dice, si vuelves a traer a mi hijo otra vez al hogar, yo te restauraré tu casa, porque donde hay altar hay respuesta, hermana. Donde hay altar hay respuesta. Declaramos palabra profética esta tarde, que ustedes abren las puertas, porque el Señor está diciendo, estoy tocando la puerta, y vuelvan a abrirle la puerta a mi hijo. Casa de oración, yo veo muchas casas de oración de familia y generaciones, donde todos los días ahí se levanta un aroma del cielo, ahí se le reconoce como autoridad, ahí se le escucha lo que le está diciendo y se obedece lo que le está hablando. Y estoy por terminar esta primera parte, que a partir de este año tu hogar sea un hogar, casa de oración de familias y generaciones, y que creemos que podamos crear atmósferas celestiales, que cuando ya no estemos en esta tierra digan, es el tataranieto de Nancy. Qué tremendo hombre de Dios. Pero no solo en un púlpito, predicando en una plataforma afuera, sino cuando se encuentran con él en una mesa comiendo, donde el carácter de Cristo es manifestado. Porque el don nunca se sostendrá sin el carácter. Y Dios está levantando líderes con el carácter de Cristo primero, que van a sostener ese don. Y un ministerio nunca se sostiene solo con el don. Necesitamos los dos, pero hay un orden divino, el carácter de Cristo. Atmósferas celestiales, llevándolas desde tu hogar hasta el lugar de trabajo donde Dios te envíe. Cuando hablamos de familia, hablamos del propósito eterno, ya que la familia es la expresión de Cristo Jesús, porque Él creó el matrimonio para que siguiera un legado de generaciones. Porque las ideologías quieren distorsionarlo, pero no pueden, porque nadie puede reproducirse, solo un hombre y una mujer. Y Dios dejó eso, y un matrimonio solo se sostiene por el vínculo del espíritu, no por el vínculo del alma. Y necesitan matrimonios ser fortalecidos en esos altares. Nosotros tenemos gente que en esos altares, los matrimonios han comenzó ella como intercesora,
Y ahora el esposo es un tremendo intercesor cuando nada parecía. Y están juntos en ese hogar y ahora los negocios se levantaron. La familia ahora son con los negocios siendo levantados, porque donde está él todo pasa. El matrimonio es un diseño de la imagen de Cristo para las siguientes generaciones. Es un legado. Es tiempo, amigas, es tiempo, hermanas, de poder revelar esta vida de Cristo a la siguiente generación. Y quiero terminar con esto. Vivimos en Europa. Vivimos en naciones donde han existido avivamientos que nos han impactado. Pero ¿por qué la siguiente generación no siguió el legado espiritual? Porque nos encerraron en grandes edificios primero. Y no está malo. Pero nunca se cultivó la comunión de Cristo en el hogar. Y cuando se pierde la comunión de Cristo en el hogar, la siguiente generación no seguirá con el evangelio, porque no será suficiente. Y quiero decirles a muchos aquí que tiran toda la responsabilidad a un pastor, al apóstol o al líder que tengan. Eso no es la responsabilidad de ellos. La responsabilidad de tus hijos eres tú como padres. Y no se va a sostener nunca tu hija. No esperes que tu hija o tu hijo va a conocer a Cristo porque nació en un hogar cristiano y lo llevamos todos los domingos a la congregación. No, es la comunión que tú le des en ese hogar para que cuando van allá a la congregación, ustedes son ayuda para esos líderes. Ya van equipados, ya van para ayudar, no para mendigar, no para qué van a recibir, sino que van a dar. Reflexionemos en esto. Estamos impartiendo esa comunión en el hogar a nuestra siguiente generación. Yo he escuchado testimonios de muchos que han venido a esta nación y dicen, mi hija o mi hijo en aquel país de que vengo, era un tremendo esto, pero lo perdió cuando vino a Europa. ¿Por qué? Porque solo fue actividad en la congregación, pero nunca hubo eso en el hogar. Entonces, cuando viene aquí, el ambiente, son absorbidos por este ambiente babilónico. Entonces, ellos, porque nada de la vida de Cristo es por dentro, sino que todo es por fuera. Tremendos en esto, tremendos en otro, pero no, fue un fundamento temporal, pero no eterno. Y cuando tú comienzas a cultivar la vida de Cristo en la familia, en tus hijos, estás teniendo un fundamento temporal. Nosotros estamos hablando con el equipo, próximamente vamos a enseñar a qué fundamento estamos haciendo una fundación. ¿Lo estamos haciendo en un fundamento humanístico o un fundamento corporal de reino? Porque eso es lo que prevalece en Europa, un fundamento humanista que se ha llevado a la iglesia. Entonces, un fundamento humanista donde yo tengo mis derechos. Y los derechos es que el pastor tiene que enseñar esto, pero yo no tengo responsabilidad. En el reino, derechos, afuera en el mundo, derechos ve como exigencia, pero en el reino tiene que ver con responsabilidad, amor y responsabilidad. Y voy a terminar aquí dándole gracias al Señor y pronto vamos a tener ya un tiempo de práctica. Padre, te doy gracias. Oro, Padre. Declaro que este tiempo tomemos, reflexionemos todos, y me incluyo yo, porque esto no es para solo ustedes, todos, que podamos, cómo estamos, qué fundamento estamos fundamentando a la gente que el Señor nos ha dado para entrenar, para liderar, a nuestras familias. Lo estamos fundamentando en un fundamento temporal o eterno. Estamos alimentando esa comunión de tu Hijo en el hogar. Queremos decirte que queremos abrir nuestro corazón y nuestro hogar para que tú seas la habitación, tú seas el centro. Él no quiere visitarte más, Él quiere que le prepares habitación. Antes en el Antiguo Testamento visitaba, pero Él como ministro de un nuevo pacto, Él vino a establecer un tabernáculo en nosotros primero. Un tabernáculo. Él quiere que tu casa sea un tabernáculo, tu corazón y tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.